Vamos a Lucas capítulo 4 entonces. Lucas capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 13. Como ustedes recuerdan, hemos estado hablando de el Evangelio, el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas. Y hoy llegamos a la tentación de Jesús, cuando Él fue tentado de esta manera al inicio de su ministerio, justo al inicio de su ministerio. Lucas capítulo 4 tiene el registro de la tentación, que Marcos tiene en 2 versículos nada más y Mateo ampliamente 4, pero nuestros ojos estarán en Lucas. Voy a leer del 1 al 13, oramos y entonces se expone el mensaje de hoy. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar, por favor. Oh Señor, la carga es grande en nuestro corazón. ¿Cómo podemos exponer tu palabra sin la ayuda tuya? Por lo tanto, te rogamos toda ayuda, especialmente sobre tu siervo en su debilidad grande, pero también sobre cada uno aquí que tú has traído hoy a oír esta palabra, para que entienda por qué tú le has traído a oír esto y haya mucho provecho para su alma. Bendícenos así. Y si alguien no te conoce, hoy sea su día de salvación. Te lo suplicamos por los méritos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas cosas por las que Jesús pasó, nosotros nunca vamos a pasar. Por ejemplo, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz es un acontecimiento de una sola vez y para siempre. Nosotros somos los que merecíamos morir en una cruz por nuestros pecados, pero Él murió en nuestro lugar. Así, algunas cosas del Señor Jesús sí se parecen a nuestra vida y sí vamos a pasar. Una de ellas son las tentaciones. Desde que nosotros comenzamos a tener conciencia, comenzamos a ser tentados de diversas maneras. Y las tentaciones nos acompañarán por el resto de nuestra vida en este mundo. Es inevitable no ser tentados. Siempre, de una manera u otra, en toda edad, en toda circunstancia, vamos a ser tentados. Y entre las razones que me llevan a afirmarlo, no solamente es el hecho de que la Biblia lo enseña claramente en modelos y ejemplos, sino que el tentador, Satanás,
si es capaz de tentar a Jesús, de seguro que va a tentarnos a cada uno de nosotros. Y el ejemplo del Señor Jesús aquí en la tentación debe ser para nosotros un ejemplo al cual prestemos atención y una y otra vez volvamos a Él y la manera en que Él enfrentó y superó la tentación como un estímulo cuando estemos siendo tentados. Amados míos, no hay edad, no hay condición en que no seamos tentados, pero hay manera de salir. Y la palabra de Dios nos afirma que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Y es interesante que este pasaje nos enseña que Dios tiene control sobre todo, aún sobre el diablo y las tentaciones y nuestra vida. Eso es maravilloso. Cuando nosotros vemos el contexto de la tentación, recordemos que Lucas, una de las cosas que enfatiza es la humanidad de Jesús. Lucas nos enseña mucho de que él era un hombre. Y si ustedes ven el último versículo del capítulo 3 que precede al que acabamos de leer, nos viene hablando de la genealogía de Jesús. Y bien, miren cómo dice su Biblia. Hablando de Jesús, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. De manera que, hermanos, como veíamos en la clase esta mañana de predicación, no hay un cabo suelto en la Biblia, todo está ordenado. Y aquí se puso este versículo justo antes de la tentación para conectarlo. De lo que se va a hablar aquí tiene que ver con la humanidad de Jesús, hijo de Adán. Pero también Adán fue tentado por el diablo y fracasó, pero Jesús fue tentado por el diablo y venció. Aquí hay una relación, aquí hay un paralelo claro. Teniendo eso en cuenta, yo quisiera hacer una nota más, simplemente por si alguna vez ven uno y otro. La manera en que la tentación es presentada en los evangelios no coincide literalmente, pero sí incluye el mensaje de manera idéntica. Jesús fue tentado por el diablo. Eso dice Marcos en 2 versículos. Pero Mateo tiene un orden distinto a estas tentaciones. Y ese orden no altera la enseñanza. Simplemente Lucas le da un orden que armoniza mejor con la tentación de Israel en el desierto. Y de paso, las respuestas de Jesús son de Deuteronomio 16, que también coinciden con Israel en el desierto. Habiendo dicho eso, yo quisiera que viéramos en primer lugar la realidad de la tentación de Satanás. La realidad. Y con esto lo que yo quiero ahora es que nosotros entremos llanamente ante esta realidad de las tentaciones. Noten aquí lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Aquí se nos está presentando una persona real llamada Jesús. Innegable la realidad de Jesús. Pero también se nos presenta la persona del Espíritu Santo, a quienes algunos llaman la tercera persona de la Trinidad. Dice, Jesús volvió del Jordán donde fue bautizado, y miren ahora, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora aquí hay una pequeña diferencia en los otros evangelios. Dice, y por 40 días será tentado por el diablo. Lo que se nos está diciendo es que Jesús en el desierto 40 días estaba siendo tentado por el diablo. Por favor, guarden ese dato en su mente. En el desierto 40 días tentado por el diablo. Ahora, añadan esto. En el desierto no comió nada en aquellos días. O sea, miren bien, en el desierto no comió y era tentado por el diablo. Una condición completamente desfavorable. Y llamo vuestra atención. ¿Creen ustedes que Adán fue tentado por el diablo? Sí. Y desde entonces Satanás sigue tentando a la raza humana. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted fue tentado. Yo no sé. Ahora, yo sí le puedo asegurar que hace apenas 2 días
conscientemente yo viví una tentación intensa en mi alma, pero una tentación bien fuerte. Y saben que mi confidente es mi esposa. Yo no lucho solo. Y yo se lo dije a mi esposa. Y esas tentaciones reales confirman, en primer lugar, la realidad de la siguiente persona que se nos presenta en el texto. Mire qué dice allí. Por 40 días era tentado por el diablo. El diablo es tan real como Jesús y como el Espíritu Santo. Si usted cree en Jesús porque la Biblia lo enseña, si usted cree en el Espíritu Santo porque la Biblia lo enseña, tiene que creer que el diablo también es real, porque la Biblia lo enseña. Una de los logros del diablo es hacer a la gente creer que no existe. Uno de los logros del diablo es distorsionar en la mente de las personas cómo es él, y por eso lo han puesto con unos cuernos y lo han puesto feo. Pero hermanos, el diablo se disfraza de ángel de luz. El diablo no viene feo, porque si viene feo nadie lo recibe. Algunos feos tenemos suerte en esta vida, pero no siempre es así. El diablo no es feo, hermanos, es feo en su intención, en su espíritu, pero se presenta agradable. Las tentaciones son, entre comillas, agradables y buenas. Por eso son tentaciones. En ese sentido, la realidad del diablo es presentada aquí. Y lo que tenemos aquí es una verdadera tentación a un hombre verdadero. Nosotros no podemos decir, bueno, Jesús pudo enfrentar la tentación porque Él era Dios. Sí, pero aquí se nos está presentando el hecho de su humanidad, que no comió en 40 días. En su humanidad Él tenía que comer. Estaba en el desierto como hombre y fue tentado como hombre por el diablo. La humanidad es destacada en la última palabra del versículo 2. Mire qué dice su Biblia ahí, en la versión Reina Valera del 60. ¿Y qué dice ahí? Tuvo hambre. Solo a los hombres le da hambre. A los seres humanos, los ángeles no tienen hambre. Aquí está presentándose la humanidad. Es una tentación real, como la suya, como la mía. El Señor Jesucristo enfrentó a Satanás, al diablo, muy distinto a como el primer Adán lo enfrentó. Solo una nota: el primer Adán estaba en el huerto del Edén, lleno de comida, y fue tentado con una fruta. El primer Adán estaba en una condición verde agradable. El segundo Adán estaba en el desierto sin haber comido en 40 días y venció la tentación cuando el primer Adán cayó. El primer Adán estaba rodeado de animales en un ambiente de paz y control. El segundo Adán estaba rodeado de fieras, como dice la Escritura, y venció la tentación. Hermanos, lo primero que tenemos que ver aquí es esto. Fue un hombre real, con una tentación real, por un tentador real. Ahora, notemos cómo el diablo tienta al Señor Jesús. Lo tienta con la comida, algo necesario. Lo tienta en cuanto al reino que él vino a establecer. Y le ofreció una manera rápida de él tener lo que él anhelaba. La oferta del diablo incluye mentira. El diablo es un mentiroso. Y quiero que usted le diga al de al lado, o se diga a usted mismo, el diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Mire, nunca piense nada distinto del diablo. El diablo es un mentiroso. Nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿saben? Y a veces usted ve a una persona que le está vendiendo algo y usted sabe que lo está engañando, pero a usted le interesa tanto lo que le vende que usted comienza a decir, pero quizás sea verdad. No, el diablo es un mentiroso. De arriba a abajo todo el tiempo el diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Y todo lo que él ofrece es mentira. Y todo lo que él ofrece es mentira. Todo lo que él ofrece lleva al daño. Es un mentiroso. Él disfraza, él envuelve, él engaña. El diablo es un mentiroso. Métase eso ahí. Y todas sus tentaciones son una mentira. En primer lugar, él dice los reinos son suyos. No es verdad, todo es de Dios. Ahora, ¿él tiene influencia? Sí. Que él se lo daría a Cristo, hermanos, también es una mentira. A final de cuentas es un mentiroso. Él apareció como un amigo ofreciéndole pan,
cuando realmente era un enemigo, ofreciéndole pan para quitarle el hambre, cuando le iba a crear un hambre y una miseria mayor. Apareció como un usurpador de la adoración a Dios, pidiendo adoración para él que solamente le debería dar a Dios. He aquí uno lleno del Espíritu Santo, descendiendo del cielo como paloma el Espíritu, y el Espíritu guiándole a la tentación. Ahora yo quiero que ustedes conmigo piensen por un momentito, hermanos. Y esto yo sé que puede ser como confuso al principio, pero yo espero que lo pongamos en su lugar. Lea su Biblia otra vez conmigo. Dice el versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Vamos a parar ahí. Si él se encontró en tentación, usted bien podía decir, lleno del espíritu de mentira, lleno del espíritu de pecado, terminó en tentación. Pedro seguía al Señor de lejos y terminó negando al Señor. Pero usted no tiene que estar lejos de Dios para ser tentado por el diablo. Aún siendo guiado por el Espíritu de Dios, usted va a encontrar tentación en su camino. Escúcheme bien. Aún en obediencia, aún en integridad, aún haciendo lo que tiene que hacer en esta vida, va a encontrar tentaciones. Porque si hay uno santo que pisó la faz de la tierra, fue Jesús de Nazaret. Siempre hizo lo bueno y encontró tentación en su camino. De manera que no piense, me encontré con esta tentación porque no hice el devocional ayer. Olvídese de eso. No funciona así. Pero lea conmigo lo que dice ahí. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y ahora mire qué dice su Biblia. Y fue, ¿qué dice su Biblia? ¿Por quién? Al desierto. ¿Y sabe cómo dice Mateo? Búsquelo para que lo vea, Mateo capítulo 4. Este lo pone difícil, hermanos, pero yo quiero que ustedes lo entiendan y lo pongan en su debido lugar. Mateo capítulo 4 dice específicamente esta palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Oh, ¿quién lo llevó? El Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado. Hermanos, oigan bien, la tentación de Cristo no fue un descuido como que Dios se durmió y de repente el muchacho terminó en el desierto siendo tentado. No. Dios guió las cosas. Dios lo llevó allí para ser tentado. Guarde eso en su mente. Ahora bien, el primer Adán fracasó, pero el segundo Adán venció. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es posible que aquel fracasara y este venciera? Vamos a ver la manera en que manejó la cosa. En primer lugar, es obvio, volviendo a Lucas capítulo 4, que el Señor Jesús resistió a Satanás usando la palabra de Dios. Eso salta a la vista. Mire cómo dice. Versículo 3. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Versículo 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, dijo el diablo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y al final en el versículo 12, dicho está. Cada vez el Señor Jesucristo citó las escrituras, Deuteronomio 16. Y es interesante que el mismo diablo citó las escrituras, el Salmo 91, 11, en los versículos 10 y 11. Pero el Señor Jesús siempre enfrentó la tentación con la escritura. Hermanos, las tentaciones que nos vienen a nosotros, miren, la tentación para no estar gozoso y estar deprimido, la tentación sexual, la tentación a la codicia, la tentación a la fama, a esa idolatría que muchas veces nos está presentando la fama book, y cualquier parecido es pura coincidencia. Noten, esa tentación tan fuerte puede ser enfrentada y superada y vencida con la palabra de Dios. No con filosofía mundana, no con pensamiento positivo. Eso es la palabra de Dios. Por eso cuando leímos en Efesios capítulo 6, la armadura es con la espada de la palabra que nosotros podemos enfrentar al enemigo.
Hermanos, no nos engañemos, el diablo ha tratado de quitarle la Biblia a su pueblo y por eso a Eva le dijo una palabra que no era la palabra de Dios. Y con los años llega la religión tradicional y trata de quitarle la palabra al pueblo de Dios y poner la tradición. Y al día de hoy todavía la gente quiere quitar la palabra de Dios y poner otras cosas. Y ahora hay evangélicos, entre comillas, declarando cosas. Declarando que está sano. No, hermanos, eso solamente lo dice Dios. ¿Cuánto no quisiera yo tener el poder para declarar sanidad? Ay, pero no, solo Dios ordena los pasos. Solo Dios es Dios. Hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios para enfrentar nuestras tentaciones. Y quiero dar una nota de paréntesis aquí. Mire, cada uno debe conocer en qué lado cojea. Usted tiene que saber ya a esta altura de juego en su vida cuáles son las áreas en las que usted es tentado o tentada. Usted debería saberlo. Si no, usted está perdiendo la batalla. Y si usted conoce el área en la que usted es débil y es tentado o tentada, pregunte los versículos bíblicos que Dios le ha dado para enfrentar esa tentación. Porque la escritura no aplica igual a todos los casos. Hermanos, la escritura no aplica igual a todos los casos. Pregunte, infórmese qué texto de la palabra de Dios se aplica a esta tentación por la que yo paso, para esta área de mi vida en la que soy tentado. ¿Cuál es la porción que yo debo atar a mi alma, memorizarla, meditar en ella y usarla para enfrentar la tentación? Usted tiene que asimilar eso y prepararse para eso y ponerse esa armadura en su corazón. Este versículo para estas tentaciones, aquel versículo para aquellas tentaciones. El Señor para cada tentación le presentó una porción apropiada de la palabra de Dios. Muy bien. Resistió a Satanás usando la palabra de Dios. Pero es interesante, hermanos, que quien está siendo tentado es el que Juan llama el verbo de Dios. Toda la escritura es la revelación de Dios y el que da esto, mire, es el Hijo. Cristo Jesús pudo ahí, oiga bien, traer una palabra nueva que no estuviera escrita. Pero él no hizo eso. Él citó la que estaba escrita. ¿No les llama eso la atención? Voy a repetir lo que estoy diciendo. Él pudo ahí decir una palabra con tanta autoridad como la que estaba escrita. Pero él no hizo eso. Él se refirió a la escrita, indicándonos que tenemos que ir a la palabra escrita para enfrentar las tentaciones. Cita Deuteronomio 8:3 y cita Deuteronomio 16. Pero noten aquí, él además aplicó bien la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? No solamente basta con citarla o referirla, sino aplicarla bien. Aplicarla bien. Dios nos ayuda a entenderla y aplicarla bien. Pero quiero referir algo más que Él nos enseña aquí en esta manera de enfrentar y vencer la tentación. Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Quiero hacer una pausa. La tentación fue: tú debes tener hambre, convierte esta piedra en pan y come. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de esto que está aquí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. El mismo que inspiró la escritura, esta Biblia inspiró a Santiago a escribir lo que escribió, el hermano de Jesús, pero además un autor ungido, inspirado. Y Santiago dice que si tu hermano tiene hambre y tú le dices, ve en paz, ¿dónde está tu fe? O sea, miren, hermanos, la Biblia, decírsela a un hambriento y devolverlo con hambre no resuelve nada. Llanamente se lo digo. Dios nos llama a darle de comer al hambriento.
Por lo que el Señor no está diciendo aquí es, yo no voy a comer nada y voy a leer la Biblia porque eso llenará mi estómago. Eso no es lo que Él está diciendo. Lo que Él está diciendo aquí es esto. Dios, que ha dado su palabra, sigue hablando por su providencia. Las cosas ocurren porque Dios manda que ocurran. ¿Estamos de acuerdo? Él está diciendo, yo en lugar de someterme a tu voluntad, me someto a la voluntad de mi Padre y yo confío en que Él me dará de comer en obediencia a Él. Eso es lo que Él está diciendo. Amados míos, Dios cuida de los suyos. Y Mateo 6:33, usted lo conoce más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor Jesús dice, no se afanen porque han de comer, miren las aves del cielo que no siembran y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es un llamado a la confianza y la dependencia de Dios. Y hermanos, esto para mí es muy importante hoy en día. Sobre todo en esta sociedad. Nosotros somos tentados a trabajar más. Y para que ustedes entiendan de qué yo le estoy hablando, ayer mismo le decía yo a mi esposa en la mañana, tú sabes, yo estoy pensando cómo conseguir otro trabajito. Ya yo tengo 2 trabajos y hago otro trabajo más. Y le dije a ella, yo estoy pensando cómo conseguir otro trabajito. O sea, serían 4 trabajos para ver cómo yo consigo. ¿Y qué me dijo mi amada esposa? Me dijo, no, pero mira, como nosotros estamos ahora, yo no creo que eso sea lo más sabio. Claro que no. Claro que sería una estupidez. Porque trabajo más y voy a descuidar cosas más importantes en mi propia vida. Para yo poder hacer lo que hago ahora, tengo que levantarme a las 4:45, a orar, tener mi devocional y hacer uno de mis trabajos. Y de ahí pararme corriendo y salir para el otro trabajo. Y cuando llego de allá, meterme en otra cosa, otro trabajo. ¿Qué vas a hacer tú con otras cosas importantes? Hermanos, el diablo nos tienta a eso, a querer producir más, como si no dependiéramos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, quien me cuida no son mis trabajos ni mis empleadores, es mi Dios que me ha dado la vida y me sostiene. Eso es lo que el Señor está diciendo. Confiemos en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Él resistió a Satanás con la palabra de Dios y la confianza en la provisión de su Padre Celestial. Dice aquí el comentarista John Gill estas palabras. Dios, para satisfacer el hambre del hombre y sostener y preservar la vida del hombre, no está atado solo al pan, sino que puede usar otros medios y ordenar lo que le plazca para responder a estas necesidades, incluyendo aquí hacer llover maná del cielo si Dios quiere. Hermanos míos, Dios provee y Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Pero hay algo más que el Señor Jesucristo también le enseñó al diablo aquí, cómo resistir a la tentación y a nosotros. Miren ustedes allí el versículo 8. Dice el 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. La adoración incluye un deleite en el objeto adorado. Repito, la adoración incluye un deleite en el objeto adorado. Lo que el diablo le estaba proponiendo al Señor aquí era una salida fácil y rápida a lo que Él vino a hacer en esta tierra. Todo esto te lo daré. El Señor vino a conquistar, a buscar, a llamar. No, yo te lo doy ahora mismo. Si tú me adoras, a final de cuentas eso es lo que Él quería. Y Jesús le dice, no. Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y le está diciendo, tu deleite solamente estará en Dios. Tu deleite mayor estará en Dios. Y hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que aprender también hoy en las tentaciones del diablo. ¿Ustedes saben por qué algunos de nosotros tenemos tantos problemas o algunos de ustedes tienen tantos problemas económicos? ¿Por qué se cree? Porque no le da, ¿verdad? Ay, hermanos, eso es relativo. Ustedes no saben que el hombre mientras más tiene, más gasta. Si le dan un trabajo a usted que usted gana 1,000 y usted se propone gastar 1,500, no le va a dar. Pero si usted tiene un empleito que se gana 10,000 al mes y comienza a gastar 15,000, tampoco le va a dar. Por si no lo sabía, así son las matemáticas. El problema nuestro a veces no es ganar más, es aprender a usar lo que Dios en su sabiduría nos da.
Oh, hermanos, Dios nos ayude a confiar y a deleitarnos más en Él. El problema es que nos buscamos problemas nosotros, deleitándonos y satisfaciéndonos en cosas que son absolutamente innecesarias. Hermanos, nosotros tenemos que pedir, Señor, ayúdame a deleitarme más en ti y no en tantas cosas. Ayúdame a deleitarme más en ti, a estar satisfecho en ti y no postrarme o no negociar con el diablo. Ahora yo quiero hacerles la pregunta. Aquí hay una tentación real, el diablo real, a un hombre real, Jesús. Vemos cómo el Señor la enfrentó, cómo venció. Si usted me pregunta antes de que esta batalla comience, ¿quién va a ganar, Jesús o el diablo? Inmediatamente Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús se metió en esto? ¿Por qué el Espíritu lo llevó a esto? Y yo creo que esa pregunta tenemos que tratar de responderla. ¿Por qué, como dirían, todo este enrollo aquí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Jesús se sometió a ser tentado por el diablo? ¿Por qué? Es correcto preguntarlo. Y yo tengo aquí un par de razones. En primer lugar, el Señor lo hizo para mostrar claramente a nuestros ojos y a toda su descendencia su victoria sobre el diablo. Las dudas son parte de nuestra vida cristiana y muchas veces uno se vive preguntando, ven acá, ¿será verdad que existe Dios? ¿Será verdad que existe el diablo? ¿Realmente esto tiene sentido? ¿Hay tal cosa como un cielo? ¿Hay vida después de la muerte? Si usted no se ha hecho esas preguntas, oye, yo lo felicito. Ahora yo sí me las he hecho. Yo sí he luchado con esas cosas a veces. ¿Y saben qué, hermanos? Dios es tan condescendiente con nosotros que Él nos va llevando de la mano y nos va dando la comida como las madres alimentan a los bebés pequeños. ¿Usted ha visto cómo las madres alimentan a los bebés? Ya yo quizás se lo dije antes, pero ellas le dan una cucharadita de comida, se le bota la mitad y de ahí mismo se la recogen y vuelven y se la meten en la boca. Y Dios tiene que a veces llevarnos hacia nosotros. Es como que, para que entiendan, el Señor dice, mira, ven acá, yo te quiero llevarte, vamos al lado del ring, te voy a dar un lugar aquí en la primera fila, yo voy a echar una batalla con el diablo, para que tú veas que yo vencía al diablo, yo le gané al diablo. Y yo pienso que verdaderamente la Biblia insiste en enfatizar esa verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora oiga, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Colosenses 2, 9 a 10 y 15. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y escuche ahora el versículo 15 de Colosenses 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hermanos, Génesis 3:15 lo dice. Cuando Dios está dando la promesa, dice, la simiente de la serpiente, el diablo, le herirá en el calcañar, en la parte más baja de Jesús, su humanidad, y la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente, al diablo, en la cabeza, en la cruz. Eso está anunciado. Dios quiere que entendamos que Jesús ha vencido al diablo. Y dígaselo al de al lado también. ¿Y usted sabe por qué yo lo estoy enfatizando? Porque en la victoria del Señor Jesús está tu victoria. Si Él venció, tú has vencido. Porque estamos en Él. En la victoria de Jesús está nuestra victoria. De manera que no hay tentación que nos pueda destruir. Sí. Vamos a caer. Desgraciadamente vamos a caer. Pero no. Nosotros vencimos en Cristo. Diario. Y por la mañana, por la tarde y por la noche. Ahora Cristo viene a su corazón, el Espíritu Santo obra, la Escritura obra, usted comienza un proceso de madurez en Cristo y ahora cae, en vez de diario, cae semanal. Y el diablo se le para al lado y le dice, ¿tú lo ves? Volviste a caer. Perfecto.
Tú no sirves, o sea, tu profesión de fe es falsa. Y usted sigue luchando en la fe y el Espíritu de Dios sigue obrando y ahora cae mensual. Yo no estoy promoviendo la caída programada. Escúcheme bien. Yo lo que estoy interpretando la conducta y el fracaso nuestro. Y al mes el diablo se le para al lado. ¿Tú te fijas? Hace un mes específicamente caíste tú en esta misma tentación. ¿Tú ves que tú no tienes nada? No. La tentación nos va a derribar y el diablo nos va a hacer caer. Pero en Cristo somos más que vencedores. Y ya no es diario, ahora es una vez al mes. Y después una vez cada 6 meses. Y después una vez al año. Y finalmente jamás en la bendita presencia de Dios. No, la tentación no nos va a destruir. El diablo no nos va a destruir. Porque Cristo venció. Gloria a nuestro gran Salvador. Es un gran Salvador. Porque Él se sometió, hermanos, para mostrarnos su victoria y mostrarnos que en Él somos más que vencedores. Escuche esto, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Lo ven? Dios quería destruir de esa manera la obra del diablo y mostrárnoslo, que lo viéramos en Jesús. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si Él venció, yo venceré. Yo no estoy a servidumbre del diablo y de las tentaciones. Me da brega, me humilla, me duele, pero la victoria es mía en Cristo. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, escuche, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solamente para él exhibir esa victoria y en él somos victoriosos, sino ahora miren otro elemento, socorrernos. Socorrernos. Hermanos, hace un par de días, cuando mi alma fue tentada, ¿saben lo que hice yo? En debilidad, Señor, ayúdame, ten misericordia. ¿Saben qué, hermanos? Y el Señor estuvo conmigo y me sacó a victoria. Y fui tentado, pero no caí. Para eso, Él fue tentado en todo, para socorrernos. Cuando tú veas la tentación, clama y Él te responderá. Y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, clama con súplica y con lágrimas y Él te responderá. Hermanos, los mejores cristianos están sujetos a tentación. Pero esas tentaciones nos muestran nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios. Y Cristo está listo para socorrernos. Vamos a unas palabras de aplicación final. En primer lugar, ¿cuáles son los objetos de tentación que el diablo usa? En primer lugar, él usa cosas que son necesarias. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que hay cosas que necesitamos con las que él nos va a tentar. Hay cosas que necesitamos con las que Él nos va a tentar. Y yo quiero hacer una confesión a ustedes aquí. Porque yo sé que esto se queda entre nosotros aquí. Esto no va a salir de aquí. Hermano, yo tengo que perder peso. Sí, yo soy sobrepeso. Ustedes porque me ven el tamaño y dicen, no, usted se ve bien y me aman. No, yo tengo que bajar esta barriga. Y yo necesito comer. Y el diablo me tienta a comer un chin más. En Dominicana le dicen un chin a ese poco más. ¿Ves? Y después que ya yo estoy lleno, yo veo ese pollo llamándome y veo la carne y digo, y ahí vuelvo otra vez. Hermanos, eso es una tentación que yo tengo que vencer. Yo tengo que pedir a Dios que me ayude. Y yo le pido a ustedes que oren por mí para que me ayude, para que Dios me ayude. Y el diablo no me tienta algo necesario. ¿Lo ven? ¿El sueño es necesario? Sí. Y a veces el diablo nos tienta a dormir más de la cuenta. Y mire, nadie se dé por aludido, pero llegamos tarde a los compromisos por querer dormir un poco más. Él tienta por cosas necesarias.
Necesitamos a veces nosotros también recrearnos, claro que sí, pero a veces el diablo nos tienta a recrearnos más de la cuenta y gastamos más de la cuenta. Él tienta con cosas necesarias. El Señor Jesús tuvo una vida modesta, tuvo una vida humilde, nació en un pesebre, recuerdan ustedes, no tenía con qué pagar los impuestos, no tenía donde recostar la cabeza. ¿Y qué le ofreció el diablo? Todos los reinos de este mundo. Hermanos, ¿saben que todos nosotros tenemos una necesidad de ser reconocidos? ¿Usted lo sabía eso? Admítalo. O sea, a usted le gusta que si usted hace algo, todo el que está cerca le diga, ¡wow! ¡Qué bien te quedó! A todo el mundo le gusta eso. Voy a revelar un secreto aquí. Mi familia se ve porque saben que es de la familia que voy a hablar. Pero usted ha visto una niña muy bonita que tenemos por ahí. A esa niña la preparan y la visten con su vestidito de color y todo eso. ¿Saben lo que ella hace? Se para ahí para que todo el mundo la vea. Porque ella necesita que todo el mundo la vea y le diga, ¡qué linda! Y ahí comienza. Todos necesitamos eso. No me diga usted que a usted no le hace falta que alguien le diga que se ve bien. No, a mí no es nada. No, usted se arregla porque usted quiere verse bien. Y si otros lo notan, mejor. Usted no se va a sentir bien si alguien se le acerca y le dice, oiga, la verdad es que usted ve, hermana, usted se ve tan fea. Usted no se va a sentir bien con eso. Usted quiere todo lo contrario, que alguien le diga, usted se ve muy bien. ¿Lo ve? Necesitamos ese estímulo. El problema es cuando eso se convierte en el objeto de nuestra vida. Y cuando buscamos más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. Que si usted se pone una blusa o un vestido y nadie le dice nada, usted no diga, pues yo no me lo vuelvo a poner. No. Yo dependo de la aprobación de Dios. Y yo quiero agradar a mi Dios. Ahora, si los hermanos me dicen que me veo bien, me alegro. No voy a ser hipócrita. Y ahí vuelvo otra vez, hermano, con el asunto del fama book. Hay que tener cuidado con eso. Eso me lo inventé yo expresamente, ¿eh? No crean que estoy confundiendo. El pastor se está volviendo loco. No, yo sé lo que estoy diciendo. Ponga las dos primeras letras, fama book. Ahí hay un problema muy fuerte de la idolatría y el deseo de ser aplaudido. Y usted pone algo y comienza a chequear cuántos likes tiene. Y si al final de un día nada más tiene 10 likes, dice, oye, me estoy decayendo en la fama. Déjame hacer algo para ver si consigo aunque sea 100 likes. Hermanos, cuidémonos de esas cosas que son en principio necesarias y buenas, pero que el diablo las puede cambiar en una tentación continua para buscar más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Sí. Por otro lado, hermanos, esta experiencia del Señor Jesús nos enseña algo valioso. Y yo quiero enfatizarlo bien esto. Yo le dije al principio que usted se dijera, el diablo es un mentiroso. ¿Recuerdan eso? Y él es un mentiroso. Si usted no lo sabía, él es un mentiroso. Y todas sus tentaciones son un engaño. Una de las maneras en que el diablo nos engaña es que él presenta lo bueno, pero esconde lo malo. Todo lo que él le ofreció al Señor, yo le voy a hacer la pregunta, sea honesto, pan, ¿es bueno? Claro. ¿Los reinos de este mundo es bueno? Claro que sí. ¿La protección providencial de Dios es buena? Sí, pero él no presenta lo malo. Esa es la técnica del diablo. Propone lo atractivo primero y lo difícil después. Todos los reinos. Y al final, si postrado me adorares. Todos los reinos, pero él no le dijo cuáles son los problemas que implican los reinos de este mundo. No, yo te ofrezco dinero, pero ¿cuáles son los problemas que tiene el rico que no tiene el pobre? Pero son muchos. Al pobre usted le da un pedazo de pan mojado con café y es feliz. Brinca. No, al rico usted tiene que acomodarse, meterle un queso y tiene que ser croissant y no sé cuántas cosas más. Así mismo, uno ve en estos viajes de trabajo tantas cosas y ven niños, hermanos, déjenme decirle esto, es otro secreto. Estaban repartiendo hot dog para los niños. Era una escuela con 800 niños, literalmente, 800 niños activos llenos de vida y energía, en fila esperando eso. Llegó un momento en que se acabaron los hot dogs
¿Y qué hicieron las hermanas en la cocina donde estaba mi esposa? Hermano, buscaron algo para untarle al pan. Y le untaron hacia el pan sin hot dog ni nada y se lo dieron. Cuando el niño vio ese pan untado, dijo, oh, qué bueno. Fue y se comió su pan con todo el gusto. Si hubiera sido uno de los hijos nuestros acostumbrado a comer, busque busque hot dog. Y si no tiene hot dog, pues a la basura. Hermanos, el pobre come lo que sea. Y déjenme decirles algo. El diablo muchas veces presenta lo bueno, pero no presenta lo malo. Las tristezas, aflicciones, la ruina, la desgracia, la maldición de un minuto de placer en las cosas de este mundo. Hermanos, los que tienen poco en esta vida, déjenme decirle algo. Sí, yo les animo, traten de superarse, de tener más. Sí, si pueden, sí, hermanos, traten. Pero tengan cuidado, porque el diablo les puede estar guiando a pensar que si tienen más, serán más felices. El diablo puede estar llevándole a pensar, mire, es más, yo le voy a decir a mí lo que me pasó en mi corazón, hermanos. Hace un par de días vi en la televisión que la lotería andaba por 300 y pico de millones. Y cuando yo vi eso, y sé que una vez un numerito, yo dije, voy a jugar un numerito. No se lo niego. Yo voy a averiguar dónde venden numeritos por aquí. Espérese un minuto. Después vino otro pensamiento. Pero ven aquí, ¿y cómo tú te vas a hacer para ir a buscar ese dinero? Van a decir que el pastor lo buscó. Digo, no, yo mando a mi esposa. No, hermano, te quité rápido, mi amor. Pero eso me pasó por la mente. El asunto es que dije, ¿qué hago yo? Porque todo va a salir en la prensa. El pastor se ganó la lotería. Digo, no, mando a buscar a mi papá. En conclusión, hermanos, así pasó en mi mente. Pero el problema es que cuando vivimos así, no aprendemos a apreciar las bendiciones presentes de Dios con nosotros. Sus misericordias, sus cuidados especiales, paternales. Porque el corazón anda detrás de la codicia de más y más y más. Eso crea en el corazón descontento. Eso proclama que nuestro Dios no es justo, no es fiel y que servir a este Dios no es algo bueno. Que Dios nos cuide. Las ofertas del diablo son a final de cuenta miseria. Recuérdense a Eva, por favor. Adán y Eva, miren. Todas las frutas de aquí se pueden comer, menos esta. El diablo le dijo, cómanse esta. Se la comieron y lo perdieron todo. Entonces salieron a este mundo. ¿Recuerdan a Esaú? Tenía todo como el primogénito. Un día su hermano le ofreció y él quiso y cambió por un plato de lentejas los privilegios de su primogenitura. Así obra el diablo. Es un momento, es un placer momentáneo, temporal, pasajero, a cambio de mucho bien. Acán, un manto de oro, y llevó a toda su familia a la ruina. Murieron apedreados y quemados. David tenía mujeres, pero por una sola mató y adulteró, para el resto de su vida marcado. Judas entregó a su amado maestro por 30 monedas de plata que después la despreció. Hermanos, no nos dejemos engañar por el diablo y las ofertas de placer de este mundo. A final de cuentas hay vergüenza, hay dolor, hay ruina, hay miseria. Muy bien, no tengo tiempo para más, pero he aquí que nuestro Salvador venció. Y si Él venció, nosotros podemos vencer sobre toda tentación. Ahora usted puede decirme, pastor, pero si yo fracaso en la tentación, le tengo una mala y una buena noticia. La mala primero, va a fracasar. Usted va a caer en muchas tentaciones. Antes de ir al cielo, eso es seguro. Pero la buena noticia es esta. Cristo venció para que su victoria sea la victoria suya también. Huya a Cristo y refúgiese en la justicia de Cristo. Caí en la tentación, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Habiendo confesado mi pecado, tengo perdón, soy limpio por la sangre de Cristo y me levanto otra vez en la justicia del Señor Jesucristo. Dios no nos desampara por caer en la tentación.
porque Cristo fue perfecto y Él venció para aplicarnos su justicia. ¿Saben la justicia que Dios ve? La de Cristo. Y cuando usted cae en la tentación, Él no le va a decir, pero caíste. No, Él va a decir, estás en mi Hijo, entonces has vencido porque Él venció. Gloria sea dada al nombre de Cristo. Amados míos, celebremos a este gran Salvador y que el Señor nos conceda perseverar en Él. Gloria sean dadas a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por Cristo, por su victoria sobre la cruz, pero también en la tentación, porque el diablo volvió a tentarle y sabemos que Él volvió a vencer en nuestro lugar. En Él somos más que vencedores. A Él sea la gloria y la honra. Llévanos bien ahora y concédenos perseverar en este bendito Salvador que ha vencido sobre el diablo, sobre este mundo. En su nombre oramos y en Él esperamos. Amén.